En los campos áridos de Nuevo México, una viuda toca la puerta de un rancho con las manos vacías y el estómago hambriento. No pide caridad, pide trabajo sin paga, solo comida para sus hijos. El ranchero la mira fijamente y dice algo que cambiará su destino para siempre. No te voy a pagar con dinero, te voy a pagar con mi apellido. Ella no entiende si es una burla, una proposición indecente o la única salvación que le queda. Lo que viene después sacudirá todo lo que creía saber sobre el sacrificio, la dignidad y el amor que nace del respeto mutuo. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando y si esta historia te conmueve. Asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. El sol de agosto caía como plomo derretido sobre los campos resecos de Nuevo México. Era 1892 y la tierra no perdonaba a nadie, mucho menos a una mujer sola con 2 hijos pequeños y un pasado enterrado bajo 6 pies de tierra roja. Su nombre era Clara Dawson, viuda desde hacía 8 meses. Tenía 27 años, pero sus manos parecían de 50. Agrietadas, callosas, manchadas de tierra y sangre, de tanto lavar ropa ajena por centavos. Sus hijos, Emma de 6 años y Samuel de 4, dormían en un cuarto alquilado que apenas tenía espacio para respirar. No había camas propias, solo mantas dobladas sobre el suelo de madera que crujía con cada paso. El esposo de Clara, Daniel Dawson, había sido minero. Un hombre bueno, trabajador, con sueños de comprar tierra propia algún día. Pero la mina no pregunta si tienes sueños, solo se derrumba. Y cuando lo hace, no dejan nada más que polvo y viudas. Después del entierro, Clara intentó todo. Lavó ropa hasta que sus dedos sangraron. Cosió vestidos para las señoras del pueblo que la miraban con lástima, disfrazada de amabilidad. Limpió pisos en la tienda general a cambio de $0.50 y sobras de pan duro, pero nunca era suficiente. El alquiler subía, la comida escaseaba y Emma ya no cabía en sus zapatos rotos. Una noche, Samuel tosió sangre. No mucha, solo un poco en el pañuelo que Clara mantenía junto a su almohada. Pero fue suficiente para que el mundo se detuviera. Esa tos había comenzado hacía 3 semanas, seca y constante. Ahora tenía sangre. Y Clara sabía lo que eso significaba. Había visto morir a su propia madre de tuberculosis cuando era niña. Fue esa misma noche cuando tomó la decisión. No había más tiempo. No había más orgullo que proteger. Solo quedaba hacer lo que fuera necesario para salvar a sus hijos, aunque eso significara mendigar trabajo sin paga. Al día siguiente, antes del amanecer, Clara envolvió a sus hijos en las únicas mantas que tenían y los dejó con la señora Callahan, la dueña de la pensión donde vivían. Una mujer irlandesa de corazón duro pero manos limpias que aceptó cuidarlos por unas horas sin hacer preguntas. Clara caminó 6 millas bajo el sol brutal. No tenía caballo, no tenía carreta. Solo sus pies descalzos envueltos en trapos y la determinación de una madre que ya no tenía nada que perder. El rancho Harlow se alzaba en la distancia como un espejismo. Era uno de los más grandes del condado, con establos que parecían catedrales y cercas que se extendían hasta donde la vista se perdía. Todo el mundo conocía a los Harlow. Eran ganaderos de 3 generaciones. Dueños de miles de acres y más ganado del que Clara podría contar en toda su vida. Pero lo que todo el mundo también sabía era que el último Harlow, el heredero, era un hombre solitario, un viudo como ella, alguien que había perdido a su esposa hacía años y desde entonces vivía como un fantasma en su propia casa. Su nombre era James Harlow. Cuando Clara llegó a la puerta principal del rancho, sus piernas temblaban. No de miedo, de agotamiento. Había caminado 6 millas sin agua, sin comida, solo con la esperanza de que alguien la escuchara. Tocó la puerta. 1 vez, 2 veces. Nadie respondió, tocó de nuevo, más fuerte. Esta vez escuchó pasos, pesados, lentos, como si quien venía no tuviera prisa por abrir.
La puerta se abrió y Clara levantó la vista. James Harlow era alto, de hombros anchos y manos grandes que parecían hechas para domar caballos y construir cercas. Tenía 35 años, cabello oscuro con algunas canas prematuras en las sienes y ojos grises que parecían haber visto demasiado. No era un hombre que sonreía fácilmente. Su rostro era de piedra, tallado por el viento y el trabajo. La miró de arriba a abajo sin decir nada. Clara sintió que su mirada pesaba más que el sol. ¿Qué necesitas? Su voz era grave, sin hostilidad, pero tampoco con calidez. Clara tragó saliva. Había ensayado este momento toda la noche, pero ahora que estaba aquí, las palabras se le atoraban en la garganta. «Trabajo», dijo finalmente. «Necesito trabajo». James no se movió. Solo la siguió mirando con esos ojos que no revelaban nada. «No estoy contratando, no le estoy pidiendo paga». Las palabras salieron rápido, desesperadas. «Solo comida. Comida para mis hijos. Puedo lavar, cocinar, limpiar establos, lo que sea. No necesito dinero, solo necesito que mis hijos coman». El silencio que siguió fue pesado. James la observó con más atención. Notó sus manos agrietadas, sus pies envueltos en trapos, la forma en que su cuerpo temblaba no solo de cansancio, sino de hambre. Notó también algo más. La mirada de una mujer que ya había cruzado todos sus límites y ahora estaba parada en el borde del abismo. «¿Cuántos hijos tienes?» «2, una niña de 6 y un niño de 4. ¿Y su padre?» «Muerto». «Accidente en la mina». James asintió lentamente, no con lástima, sino con comprensión. Él también conocía la pérdida. «¿Cómo te llamas?» «Clara Dawson». «Dawson», repitió el nombre como si lo reconociera. «¿Daniel Dawson era tu esposo?» Clara asintió sorprendida. «¿Lo conocía?» «Trabajó para mí hace 2 años. Buen hombre, honesto». James hizo una pausa. «Lamento su muerte». Ella bajó la vista. «No quería llorar aquí, no frente a este hombre que no le debía nada». «Gracias», susurró. James se quedó en silencio otro momento largo. Luego dio un paso atrás y abrió la puerta más grande. «Entra». Clara dudó. No sabía si era una invitación o una orden, pero tenía hambre, estaba cansada y sus hijos necesitaban comer. Así que entró. La casa era más grande de lo que había imaginado. Techos altos, paredes de adobe, pisos de madera pulida. Pero lo que más la sorprendió fue el silencio. No había voces, no había risas, no había vida. Solo el eco de sus pasos y el tic-tac de un reloj en alguna parte. James la guió hasta la cocina. Era amplia, con una estufa de hierro, estantes llenos de conservas y una mesa grande que podría sentar a 10 personas. Pero solo había una silla junto a la ventana. «Una. Siéntate», dijo James señalando la silla. Clara obedeció. Él se movió por la cocina con la eficiencia de alguien que estaba acostumbrado a hacer las cosas solo. Sacó pan, queso, carne seca y un jarro de agua fresca. Lo colocó todo frente a ella sin decir palabra. Clara miró la comida y sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Hacía días que no comía algo más que sobras. «Com», dijo James. Ella no necesitó que se lo repitiera. Comió despacio al principio, tratando de mantener la compostura. Pero el hambre era más fuerte que el orgullo. Comió hasta que su estómago dejó de doler, hasta que pudo respirar sin sentir que se iba a desmayar. James se sentó frente a ella, observándola en silencio. No con juicio, solo con una calma que ella no entendía. Cuando Clara terminó, limpió su boca con el dorso de la mano y lo miró directamente. «Gracias. No sé cómo pagarle esto. No tienes que pagar nada, pero dije que trabajaría y lo haré. Haré lo que sea». James se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Su mirada se volvió más intensa. «¿Por qué viniste aquí, Clara? Hay otros ranchos más cerca del pueblo». «¿Por qué el mío?» Ella dudó. La verdad era que había escuchado rumores. Rumores de que James Harlow era un hombre solitario pero justo, que no maltrataba a sus trabajadores, que había perdido a su esposa y desde entonces vivía como un ermitaño, pero que nunca había sido cruel.
Porque dicen que usted es un hombre bueno, respondió finalmente. Y porque no me queda nadie más a quien pedirle ayuda. James no respondió de inmediato. Parecía estar considerando algo, midiendo cada palabra antes de decirla. No necesito trabajadores. Tengo suficientes hombres en los establos, pero... Hizo una pausa. Necesito a alguien que cuide esta casa, alguien que cocine, limpie, mantenga el orden. Desde que mi esposa murió, este lugar se ha convertido en un cascarón vacío. Clara sintió un destello de esperanza. Puedo hacer eso, puedo hacer todo eso. Y tus hijos, continuó James, pueden vivir aquí. Hay habitaciones vacías, demasiadas habitaciones vacías. Clara no podía creerlo. Era más de lo que había soñado, más de lo que se atrevió a pedir. ¿Y cuánto me pagaría? James la miró con esos ojos grises que parecían ver a través de ella. No te voy a pagar con dinero, Clara. Ella parpadeó confundida. Entonces, ¿cómo? Te voy a pagar con mi apellido. El mundo se detuvo. Clara no estaba segura de haber escuchado bien. ¿Qué? Mi apellido, Harlow. Tú y tus hijos pueden llevarlo. No como empleados, como familia. Clara se quedó sin palabras. No sabía si era una propuesta de matrimonio, una adopción o algo completamente diferente. No entiendo, James suspiró. Parecía que las palabras le costaban tanto como a ella. Mi esposa, Anne, murió hace 5 años. Perdimos un hijo antes de que naciera. Desde entonces, esta casa ha estado vacía. Yo he estado vacío. No estoy buscando amor, Clara. No sé si todavía puedo sentir eso, pero necesito propósito. Y tú necesitas protección. No caridad, protección. Ella seguía sin entender del todo. Me está pidiendo que me case con usted. Te estoy ofreciendo un trato. Un contrato. Tú cuidas mi casa, yo cuido de ti y de tus hijos. Les doy mi apellido para que nadie los toque, nadie los juzgue, nadie los deje morir de hambre. Y a cambio tú me das algo que perdí hace mucho tiempo. ¿Qué? Un hogar. Clara sintió que algo se quebraba dentro de ella. No de dolor, sino de alivio. Este hombre no le estaba ofreciendo romance. Le estaba ofreciendo supervivencia con dignidad. ¿Y si digo que sí? Preguntó con voz temblorosa. ¿Qué esperaría de mí? Respeto, lealtad, nada más. No te tocaré si no quieres. No te exigiré nada que no estés dispuesta a dar. Pero ante el mundo serás mi esposa. Y tus hijos serán míos. Las lágrimas finalmente cayeron. Clara no pudo detenerlas. ¿Por qué haría esto por mí? Ni siquiera me conoce. James se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando los campos que se extendían más allá. Porque conozco lo que es perderlo todo. Y porque tu esposo fue un buen hombre que trabajó honestamente para mí. Esta es mi forma de pagarle esa deuda. Clara se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Miró a este hombre alto y solitario que le estaba ofreciendo algo que nunca pensó que volvería a tener. Un futuro. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. ¿Cuándo tendría que decidir? Ahora. Su respuesta fue firme pero no cruel. James se volvió para mirarla. Porque si dices que no, te voy a dar comida para tus hijos y dinero para el camino de vuelta. Pero si dices que sí, mañana mismo iremos al pueblo a firmar los papeles. Y desde ese momento tú y tus hijos estarán bajo mi protección. Nadie podrá tocarlos. Clara cerró los ojos. Pensó en Samuel tosiendo sangre. Pensó en Emma con zapatos rotos. Pensó en las noches frías, en ese cuarto alquilado donde el hambre los mantenía despiertos. Abrió los ojos y miró a James Harlow. Un hombre marcado por la pérdida, igual que ella. Un hombre que no le ofrecía amor, pero sí algo más valioso, seguridad. Sí, dijo con voz firme. Acepto. James asintió. No sonrió. Solo asintió. Entonces mañana serás Clara Harlow. Y por primera vez en 8 meses, Clara sintió que podía respirar. Clara regresó al pueblo con una bolsa de comida que James le había dado. Pan fresco, queso, carne seca y manzanas. Más de lo que sus hijos habían visto en semanas.
Caminó 6 millas de vuelta con las piernas temblando, pero esta vez no era solo por el cansancio. Era por el peso de la decisión que acababa de tomar. Cuando llegó a la pensión, Emma y Samuel corrían por el pequeño patio trasero bajo la supervisión de la señora Callahan. Al ver a su madre, Emma gritó de alegría y corrió hacia ella. Samuel la siguió con sus piernas cortas, tosiendo ligeramente pero sonriendo. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Trajiste comida!», gritó Emma mirando la bolsa. Clara se arrodilló y abrazó a sus hijos con fuerza. Los apretó contra su pecho como si pudiera protegerlos de todo el dolor del mundo con solo sus brazos. «Sí, mi amor. Y hay más de dónde vino esto». Esa noche, en el cuarto estrecho que compartían, Clara les dio de comer hasta que sus pequeños estómagos estuvieron llenos. Emma comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera un tesoro. Samuel comió rápido, con las manos sucias y la boca llena, riendo entre cada mordida. Después de cenar, Clara los acostó en las mantas del suelo. Les acarició el cabello hasta que se quedaron dormidos. Entonces se sentó junto a la ventana y miró las estrellas. Mañana todo cambiaría. Mañana se convertiría en Clara Harlow, y sus hijos tendrían un apellido que los protegería de la crueldad del mundo. Pero había algo que la inquietaba. James no le había pedido amor, no le había pedido afecto, solo respeto y lealtad. ¿Qué tipo de matrimonio sería ese? ¿Podría vivir bajo el mismo techo que un hombre que era un extraño? Un hombre que guardaba su dolor como ella guardaba el suyo. No tenía respuestas. Solo tenía fe en que había tomado la decisión correcta. Al amanecer, James llegó al pueblo en su carreta. Era una carreta grande, tirada por 2 caballos fuertes. Estaba limpia, bien cuidada, como todo lo que le pertenecía. Clara ya estaba esperando afuera de la pensión con sus hijos y las pocas pertenencias que tenían. Una caja de madera con ropa remendada, 2 mantas y un libro de cuentos que Daniel le había regalado a Emma antes de morir. James bajó de la carreta sin decir palabra. Miró a Emma y Samuel con atención. Emma se escondió detrás de las faldas de su madre, tímida. Samuel lo miraba con curiosidad, sin miedo. «Son pequeños», dijo James finalmente. «Pero fuertes», respondió Clara levantando la barbilla. James asintió. Luego se agachó hasta quedar a la altura de Samuel. «¿Cómo te llamas?» «Samuel», respondió el niño con voz clara. «Samuel Dawson. A partir de hoy serás Samuel Harlow. ¿Te gusta ese nombre?» Samuel miró a su madre buscando aprobación. Clara asintió con suavidad. El niño volvió su atención a James. «Sí, señor». James extendió su mano grande. Samuel la estrechó con su mano pequeña. Fue un momento simple pero cargado de significado. Luego James miró a Emma, que seguía escondida. «¿Y tú? ¿Cómo te llamas?» Emma no respondió. Solo se aferró más a su madre. «Se llama Emma», dijo Clara suavemente. «Es tímida con los extraños». James no insistió, solo asintió. «Entiendo. No hay prisa». Subieron a la carreta. Clara y los niños en la parte trasera, James al frente guiando los caballos. La señora Callahan los observaba desde la puerta de la pensión con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. «¿Estás segura de esto, Clara?», preguntó antes de que partieran. Clara la miró. «Directamente. Más segura de lo que he estado en mucho tiempo». La señora Callahan asintió lentamente. «Que Dios te proteja entonces». El viaje al rancho fue silencioso. Emma y Samuel miraban el paisaje con ojos grandes, maravillados por los campos abiertos y las montañas lejanas. Clara mantenía la vista fija en la espalda de James, observando cómo sus hombros se movían con cada tirón de las riendas. Cuando llegaron al rancho, el sol ya estaba alto. James detuvo la carreta frente a la casa principal y bajó primero. Luego ayudó a Clara a bajar, ofreciéndole su mano. Ella la tomó brevemente, sintiendo la dureza de sus callos. Eran manos de trabajo como las suyas. «Les voy a mostrar sus habitaciones», dijo James, recogiendo la caja de pertenencias. Entraron a la casa. Emma y Samuel caminaban pegados a su madre, mirando todo con asombro.
Los techos altos, las ventanas grandes, los pisos de madera que brillaban bajo la luz del sol. James los guió por un pasillo largo hasta una habitación amplia con 2 camas pequeñas, una cómoda y una ventana que daba al jardín trasero. «Esta será la habitación de los niños», dijo, dejando la caja en el suelo. Emma se acercó a una de las camas y pasó su mano sobre la colcha limpia. «Nunca había tenido una cama propia. ¿Es mía?», preguntó con voz tímida. «Sí», respondió James, «y la otra es de tu hermano». Samuel ya estaba saltando en su cama, riendo. Clara sintió que el corazón se le partía y se sanaba al mismo tiempo. «Gracias», susurró. James la miró. «No me agradezcas todavía. Esto recién empieza». Luego la guió a otra habitación al final del pasillo. Era más grande, con una cama matrimonial, un armario de madera tallada y otra ventana con vista a los campos. «Esta es tu habitación», dijo James. Clara miró la cama y luego lo miró a él. «¿Y usted?» «Mi habitación está del otro lado de la casa». «No te voy a molestar». Hubo un silencio incómodo. Clara no sabía si sentirse aliviada o extraña por esa distancia. «Hay ropa limpia en el armario», continuó. «James, pertenecía a Anne, tal vez te quede. El nombre de su esposa muerta flotó en el aire como un fantasma». Clara asintió lentamente. «Está bien». James se dio vuelta para irse, pero Clara lo detuvo. «James», él volvió. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre. «¿Qué esperas realmente de mí?» James se quedó en silencio un momento largo. Luego respondió con una honestidad brutal. «Espero que hagas que esta casa vuelva a sentirse viva. Espero que tus hijos corran por estos pasillos y llenen el silencio. Espero que cocines en esa cocina vacía y que las cortinas se abran cada mañana. Espero que cuando regrese del campo no entre a un mausoleo». Su voz se quebró ligeramente al final. Clara vio algo en sus ojos que no había visto antes. Dolor, profundo y antiguo. «Haré eso», dijo ella. «Lo prometo». James asintió y salió de la habitación sin decir más. Esa tarde, Clara exploró la casa con cuidado. Cada habitación estaba limpia pero fría. Las cortinas cerradas, los muebles cubiertos de polvo fino, los retratos en las paredes mirando hacia la nada. Encontró la cocina y se puso a trabajar de inmediato. Abrió las ventanas, limpió las superficies, encendió la estufa. En la despensa encontró suficiente comida para alimentar a un ejército. Harina, frijoles, especias, conservas. James no mentía cuando dijo que no le faltaba nada. Preparó la cena con lo que encontró. Un guiso simple pero abundante. Pan recién horneado, té caliente. Cuando James entró a la cocina esa noche, oliendo a tierra y sudor del trabajo en los campos, se detuvo en seco al ver la mesa puesta. 3 platos para los niños y Clara, 1 para él. Velas encendidas. El aroma de comida casera está llenando el aire. Emma y Samuel ya estaban sentados, con las manos limpias y los ojos brillantes de anticipación. James se quitó el sombrero lentamente. «¿Hiciste todo esto?» «Dijiste que querías que la casa volviera a sentirse viva», respondió Clara, sirviéndole un plato. «Esto es lo que sé hacer». James se sentó. Miró la comida, luego a los niños. Luego a Clara. Algo en su expresión se suavizó. «Hace 5 años que no ceno con nadie». «Pues ahora cenas con nosotros», dijo Clara sentándose. Comieron en silencio al principio, pero luego Samuel comenzó a hacer preguntas. Preguntas sobre los caballos, sobre el ganado, sobre los campos. James respondía con paciencia, su voz grave pero amable. Emma seguía tímida, pero Clara notó que la niña lo observaba con curiosidad. Después de cenar, Clara lavó los platos mientras James se quedaba en la mesa, fumando su pipa y observándola trabajar. «Mañana tenemos que ir al pueblo», dijo finalmente. «A firmar los papeles». Clara asintió, sin dejar de lavar. «Lo sé, la gente va a hablar». «Siempre hablan». James soltó una risa. «¿Es seca? Supongo que sí». Hubo una pausa. Clara, ella, se volvió para mirarlo. «No te arrepientas de esto».
Pase lo que pase, no te arrepientas. Ella lo miró directamente a los ojos. No me arrepiento. Mis hijos tienen camas propias por primera vez en su vida. Tienen comida en sus estómagos. Eso es suficiente para mí. James asintió lentamente. Para mí también. Esa noche, Clara acostó a sus hijos en sus nuevas camas. Les leyó del libro de cuentos hasta que se durmieron. Luego caminó hasta su propia habitación y se sentó en la cama que había pertenecido a Anne Harlow. Abrió el armario y encontró vestidos cuidadosamente doblados. Vestidos hermosos, de telas finas y colores suaves. Los tocó con reverencia. Esta mujer, Anne, había sido amada. Se notaba en cada detalle de esta casa. Clara se preguntó si alguna vez podría ocupar ese espacio sin sentirse como una impostora. Pero entonces recordó lo que James había dicho. No buscaba amor, buscaba propósito. Y ella también. Tal vez eso era suficiente. Tal vez eso era todo lo que dos almas rotas podían darse mutuamente. Se acostó en la cama grande y cerró los ojos. Por primera vez en meses, durmió profundamente. Al día siguiente, James y Clara fueron al pueblo en la carreta. Dejaron a Emma y Samuel con uno de los trabajadores del rancho, un hombre mayor llamado Henry, que tenía nietos propios y sabía cómo tratar a los niños. El pueblo los recibió con miradas curiosas. Clara caminaba junto a James con la cabeza en alto, aunque sentía el peso de cada susurro, cada mirada de juicio. Entraron a la oficina del juez de paz. Un hombre anciano llamado Whitmore que conocía a James desde que era niño. James Harlow, dijo Whitmore con sorpresa. No esperaba verte por aquí. Vengo a casarme, respondió James sin rodeos. Whitmore miró a Clara con atención. ¿Y quién es la afortunada? Clara Dawson, viuda de Daniel Dawson. El juez asintió lentamente. Conozco el nombre. Buen hombre. Lamento su pérdida, señora. Gracias, dijo Clara suavemente. Whitmore los miró a ambos. ¿Están seguros de esto? El matrimonio no es algo que se deba tomar a la ligera. James no dudó. Estoy seguro. Clara asintió. Yo también. Whitmore suspiró y sacó los papeles. Entonces procedamos. La ceremonia fue breve. Sin flores, sin música, sin invitados. Solo palabras legales y firmas en papel. Cuando terminó, Whitmore les entregó el certificado. Por el poder que me confiere el territorio de Nuevo México, los declaro marido y mujer. James tomó el certificado y lo dobló con cuidado. Clara sintió un nudo en la garganta. Estaba casada de nuevo, con un hombre que apenas conocía. Salieron de la oficina y caminaron hacia la carreta. Pero antes de subir, una mujer los interceptó. Era Beatrice Montgomery, la mujer más rica del pueblo y la más chismosa. James Harlow dijo con una sonrisa falsa. ¿Es cierto lo que escuché? ¿Te has casado con la viuda Dawson? James la miró con frialdad. Así es. Beatrice miró a Clara de arriba abajo con desdén. ¡Qué rápido! Apenas enterró a su esposo y ya tiene otro. Clara sintió que la sangre le hervía, pero antes de que pudiera responder, James dio un paso adelante. Cuida tus palabras, Beatriz. Clara es mi esposa ahora, y cualquier insulto hacia ella es un insulto hacia mí. Beatriz palideció. Todo el pueblo sabía que no era inteligente cruzarse con los Harlow. No quise ofender, dijo rápidamente. Pues lo hiciste, respondió James, y te sugiero que lo pienses. 2 veces antes de volver a hablar de mi familia, ayudó a Clara a subir a la carreta y se marcharon sin mirar. Atrás, Clara estaba temblando, no de miedo, sino de gratitud. James acababa de defenderla públicamente. Le había dado su apellido y ahora también su protección. Gracias, susurró. James no la miró. Solo guió los caballos hacia adelante. No tienes que agradecerme. Somos familia ahora. Y la familia se protege. En ese momento, Clara supo que había hecho más que un trato. Había encontrado un aliado, y tal vez, solo tal vez, había encontrado algo más. Las primeras semanas en el rancho Harlow pasaron como un sueño extraño. Clara se despertaba cada mañana en una cama suave, en una habitación donde el sol entraba por ventanas limpias.
Escuchaba a sus hijos reír mientras jugaban en el patio. Cocinaba en una cocina llena de provisiones. Todo era tan diferente de la vida que había conocido que a veces tenía que pellizcarse para creer que era real. James cumplía su palabra. No la molestaba, no entraba a su habitación, no le exigía nada más allá de lo acordado. Salía antes del amanecer para trabajar en los campos y regresaba al atardecer cubierto de polvo y cansancio. Cenaban juntos, intercambiaban pocas palabras y luego cada uno se retiraba a su lado de la casa. Era un arreglo civilizado, funcional, pero vacío. Clara se preguntaba si así sería el resto de su vida, compartiendo un techo con un hombre que era su esposo en papel, pero un extraño en todo lo demás. Entonces, algo cambió. Una tarde, mientras Clara limpiaba la biblioteca, encontró una caja de madera escondida detrás de los libros. Estaba cubierta de polvo, olvidada. La curiosidad venció su cautela y la abrió. Dentro había cartas, decenas de ellas atadas con un listón azul, todas escritas con la misma letra elegante, todas dirigidas a James. Clara supo de inmediato que eran de Anne. Sabía que no debía leerlas. Eran privadas, personales, parte de un pasado que no le pertenecía. Pero sus manos temblaban mientras sostenía la primera carta. La abrió. Mi querido James, hoy el doctor confirmó lo que sospechábamos. Estoy embarazada. Vamos a tener un hijo. No puedo expresar la alegría que siento en este momento. Sé que serás un padre maravilloso, tan firme y protector como siempre has sido conmigo. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Clara cerró la carta rápidamente, sintiendo que había cruzado una línea. Pero el daño estaba hecho. Ahora sabía. Anne estaba embarazada cuando murió. James no solo perdió a su esposa, perdió a su hijo también. Guardó las cartas de vuelta en la caja con manos temblorosas y la colocó donde la había encontrado. Esa noche, durante la cena, Clara observó a James con nuevos ojos. La forma en que miraba a Samuel cuando el niño reía, la forma en que sus manos se tensaban cuando Emma tosía. Estaba viendo fantasmas en sus hijos. James, dijo Clara suavemente, cuando los niños se fueron a dormir. Él levantó la vista de su café. Sí, encontré algo hoy. En la biblioteca, su expresión cambió inmediatamente. Se puso rígido. ¿Qué encontraste? Una caja. ¿Con cartas? James cerró los ojos lentamente. Cuando los abrió, había dolor en ellos. No deberías haberlas leído. Lo sé y lo siento. Pero ahora entiendo algo que no entendía antes. ¿Qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué nos trajiste aquí? No solo por Daniel, no solo por darme protección. James apretó la mandíbula. Entonces sabes, sé que ella estaba embarazada. El silencio que siguió fue pesado. James se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Murió en el parto. Nuestro hijo también. Apenas vivió unas horas. Nunca llegué a sostenerlo realmente, solo a verlo respirar su último aliento. Clara sintió que el corazón se le partía. Lo siento mucho. No quiero tu lástima, dijo James con voz dura. No te traje aquí para que sintieras pena por mí. No es lástima, respondió Clara poniéndose de pie. Es comprensión. Ahora entiendo por qué esta casa se sentía como un mausoleo. ¿Por qué necesitabas que volviera a tener vida? James se volvió para mirarla. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. Cada habitación vacía me recordaba lo que perdí. Cada silencio era un grito. No podía seguir viviendo así. Clara dio un paso hacia él. Y ahora tienes a 2 niños corriendo por estos pasillos. ¿Te duele verlos? ¿Te recuerdan lo que no pudiste tener? James tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. Al principio sí. Cuando Samuel rió por primera vez en esta casa, tuve que salir porque no podía respirar. Cuando Emma me miró con esos ojos grandes, vi al hijo que nunca conocí. Hizo una pausa. Pero ahora me doy cuenta de que no están aquí para reemplazar lo que perdí. Están aquí para recordarme que todavía puedo sentir algo más que dolor. Clara sintió lágrimas en sus propios ojos. Yo también perdí algo, James. No solo a Daniel.
Perdí mi hogar, mi dignidad, casi pierdo a mis hijos. Y cuando llegué a tu puerta estaba tan vacía como esta casa. Dio otro paso hacia él, pero ahora estoy aquí, y mis hijos están aquí. Y tal vez ninguno de nosotros puede recuperar lo que perdimos, pero podemos construir algo nuevo. James la miró fijamente. Por primera vez, Clara vio algo más que dolor en sus ojos. Vio esperanza, como dejando que esta familia sea real, no solo un arreglo en papel, dejando que Samuel y Emma te vean como algo más que el hombre que les dio un techo, dejando que yo sea algo más que la mujer que cocina tu comida. James tragó saliva. No sé si puedo hacer eso. No sé si puedo volver a sentir lo que sentí con Ann. No te estoy pidiendo que sientas lo mismo, dijo Clara con firmeza. Te estoy pidiendo que sientas algo. Cualquier cosa. Porque vivir como fantasmas en esta casa no es vivir en absoluto. James la miró durante un largo momento. Luego lentamente extendió su mano. Clara la tomó. No dijeron nada más. Solo se quedaron ahí, de pie en la cocina silenciosa, sosteniendo las manos como dos náufragos aferrándose a la misma tabla en medio del océano. Fue el primer momento de verdadera conexión entre ellos. A partir de esa noche, algo cambió en el rancho Harlow. James comenzó a llegar más temprano del campo. Se sentaba en el porche mientras Emma y Samuel jugaban, observándolos con atención. A veces les preguntaba sobre sus juegos, otras veces solo escuchaba sus risas. Una tarde, Samuel se acercó a James con un caballo de madera que había encontrado en el granero. «¿Este era tuyo?», preguntó el niño. James tomó el juguete con cuidado. Sus dedos trazaron la madera tallada. «Sí, mi padre lo hizo para mí cuando tenía tu edad. ¿Puedo quedármelo?». James miró al niño. Luego miró a Clara, que observaba desde la puerta de la cocina. Ella asintió levemente. «Puedes», dijo James, «pero tienes que cuidarlo bien». Samuel sonrió grande. «Lo prometo», y corrió de vuelta a jugar con su nuevo tesoro. Clara se acercó a «James, eso fue amable de tu parte». James se encogió de hombros. «Era solo un juguete viejo». «No, era un recuerdo». «Y se lo diste a mi hijo». James la miró. «A nuestro hijo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Clara sintió que algo se movía en su pecho. «Nuestro hijo. Llevan mi apellido. Viven en mi casa. Comen de mi mesa. Son míos tanto como tuyos». Clara sintió lágrimas calientes en sus mejillas. «Gracias». James simplemente asintió. Los días se volvieron semanas. La rutina se asentó, pero ya no se sentía vacía. Clara cocinaba y James comía con apetito real. No solo por obligación. Los niños comenzaron a llamarlo Señor James, y luego solo James. Emma perdió su timidez y empezó a mostrarle sus dibujos. Samuel le hacía 1000 preguntas sobre los caballos y el ganado. Una mañana, James le preguntó a Clara si quería aprender a montar. ¿Montar? No puedes vivir en un rancho sin saber montar a caballo. Clara nunca había estado en un caballo. La idea la aterraba. «No sé si pueda. Yo te enseño». Fueron al establo. James sacó una yegua mansa llamada Luna. Era de pelaje marrón claro y ojos tranquilos. «Es dócil», explicó James. «Perfecta para principiantes». Clara se acercó con cautela. La yegua la miró sin interés, masticando heno. James le mostró cómo acercarse, cómo tocar al animal, cómo leer su lenguaje corporal. Luego la ayudó a subir. Las manos de James la sostuvieron por la cintura mientras ella se acomodaba en la silla. Clara sintió el calor de sus palmas a través de la tela de su vestido. Fue el contacto físico más íntimo que habían tenido desde que se casaron. «¿Estás lista?», preguntó James. Clara asintió, aunque su corazón latía rápido. James guió a Luna por el corral, caminando junto a ella, con una mano en las riendas y la otra cerca de Clara por si necesitaba estabilidad. Al principio, Clara se aferró con fuerza, pero poco a poco se relajó. El movimiento de la yegua era suave, casi reconfortante. «Estás haciendo bien», dijo James. Clara sonrió. Era la primera vez que sonreía genuinamente en su presencia.
Es más fácil de lo que pensé. La mayoría de las cosas lo son una vez que dejas de tener miedo. Clara lo miró. James la miraba de vuelta, y por un momento el mundo se redujo a solo ellos dos. ¿Sigues teniendo miedo?, preguntó Clara en voz baja. Todo el tiempo, admitió James, pero menos cuando estás cerca. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua tranquila, creando ondas que alcanzaban lugares profundos. Esa noche, después de acostar a los niños, Clara no se retiró de inmediato a su habitación. Se quedó en la sala donde James leía junto al fuego. ¿Puedo sentarme?, preguntó. James levantó la vista sorprendido. Por supuesto. Clara se sentó en la silla frente a él. El fuego crepitaba entre ellos, llenando el silencio. «Quiero que sepas algo», dijo Clara finalmente. «¿Qué?» «Cuando acepté tu propuesta, lo hice porque no tenía otra opción. Pero ahora me doy cuenta de que, aunque tuviera 1000 opciones, elegiría estar aquí». James dejó su libro a un lado. «¿Por qué?» «Porque por primera vez en mucho tiempo me siento segura. No solo físicamente, emocionalmente, y eso es algo que no se puede comprar ni negociar. Es algo que se gana». James la miró intensamente. «Tú también me has dado algo, Clara». «¿Qué?» «Una razón para levantarme cada mañana que no sea solo el deber. Una razón para regresar a casa que no sea solo el cansancio». Se miraron a través del fuego. El aire entre ellos vibraba con palabras no dichas, con emociones apenas reconocidas. Clara se puso de pie lentamente. «Buenas noches, James». «Buenas noches, Clara». Pero antes de salir de la habitación, se volvió. «James, ¿sí? Gracias por esperarme. Sé que esto no es lo que planeaste, pero estoy tratando de ser más que solo una empleada en tu casa». James se puso de pie. «Ya eres más que eso. Mucho más». Clara sintió que su corazón latía más fuerte. Asintió una vez y se retiró a su habitación. Esa noche, acostada en su cama, Clara pensó en el hombre al otro lado de la casa. Ya no era solo el extraño que le había ofrecido su apellido. Era alguien que estaba empezando a conocer. Alguien marcado por el dolor, sí, pero también por la bondad. Alguien que estaba tratando de sanar tanto como ella. Y por primera vez desde que Daniel murió, Clara se preguntó si su corazón podría volver a sentir algo más que supervivencia, si podría volver a sentir amor. La paz que había comenzado a florecer en el rancho Harlow duró exactamente 6 semanas. Entonces llegó la sequía. Al principio fue sutil. Los pastos se volvieron más amarillos, el arroyo bajó unos centímetros. Pero en cuestión de días, el sol se volvió implacable. El cielo un azul cruel sin una sola nube. El agua de los pozos empezó a descender a niveles peligrosos. James pasaba más tiempo en los campos, vigilando el ganado, organizando a sus hombres para racionar el agua. Regresaba a casa más tarde cada noche, con el rostro marcado por la preocupación. Clara lo notaba, pero no preguntaba. Había aprendido que James hablaba cuando estaba listo, no cuando se le presionaba. Una noche, James entró a la cocina más tarde que de costumbre. Clara lo esperaba con la cena caliente, aunque los niños ya estaban dormidos. «Perdón por la demora», dijo James quitándose el sombrero. «No te disculpes. Siéntate». James se sentó con pesadez. Clara le sirvió y notó que apenas tocaba la comida. «¿Qué pasa?», preguntó finalmente. James suspiró profundamente. «La sequía. Es peor de lo que pensé. Si no llueve en las próximas 2 semanas, voy a perder la mitad del ganado». Clara sintió un nudo en el estómago. «¿Tan grave es?». «Los pozos están bajando. El arroyo casi está seco. Y no somos los únicos. Todo el condado está sufriendo». Se frotó el rostro con cansancio. «Hay algo más», continuó. «El banco está presionando a los rancheros más pequeños. Los que no pueden pagar sus deudas por la sequía». Clara frunció el ceño. «¿El banco puede hacer eso?». «Pueden y lo están haciendo. Ya ejecutaron 3 hipotecas este mes. Familias enteras perdiendo sus tierras. ¿Y tú?». James la miró. «Yo estoy bien. Por ahora. Pero si la sequía continúa y pierdo demasiado ganado, podría estar en problemas». El miedo apretó el pecho de Clara. Acababa de encontrar estabilidad, seguridad.
y ahora podría perderlo todo de nuevo. Como si leyera sus pensamientos, James extendió su mano a través de la mesa. No voy a dejar que nada les pase a ti o a los niños. Lo prometo. Clara tomó su mano. Lo sé, pero la promesa sonaba hueca contra el peso de la sequía. Al día siguiente, Clara decidió hacer algo que no había hecho en semanas. Fue al pueblo a comprar provisiones. Necesitaba hilo para coser y algunas hierbas que no tenía en el rancho. Emma y Samuel la acompañaron, emocionados por el paseo en carreta. James insistió en que llevara a Henry, el trabajador mayor, como acompañante. El pueblo estaba más callado que de costumbre. Las calles polvorientas, los rostros de la gente marcados por la misma preocupación que Clara había visto en James. Entraron a la tienda general. El señor Perkins, el dueño, la saludó con cortesía, pero Clara notó su mirada cautelosa. Mientras compraba, escuchó voces detrás de ella. Dos mujeres hablando en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que Clara pudiera oír. Es ella, la nueva señora Harlow, la viuda que se casó con él tan rápido. Apenas enterró a su primer esposo. Mi prima dice que es un arreglo, que él la compró prácticamente. Clara apretó los puños, pero no se volvió. Siguió comprando como si no escuchara nada, pues yo digo que tiene suerte. Casó a uno de los hombres más ricos del condado. Suerte o astucia. Una viuda desesperada sabe cómo conseguir lo que necesita. Emma tiró de la falda de Clara. «Mamá, ¿por qué esas señoras dicen cosas feas?» La voz de la niña fue lo suficientemente clara como para que las mujeres escucharan. Se callaron de inmediato con las mejillas rojas. Clara se agachó al nivel de Emma, porque algunas personas solo saben hablar cuando deberían escuchar. Se puso de pie, pagó sus compras y salió de la tienda con la cabeza en alto. Pero las palabras la habían herido más de lo que quería admitir. Esa noche, Clara estaba más callada que de costumbre durante la cena. James lo notó. Pasó algo en el pueblo. Clara dudó. Luego decidió ser honesta. Escuché a algunas mujeres hablar. Sobre nosotros. Sobre nuestro matrimonio. James dejó el tenedor. ¿Qué dijeron? Que me casé contigo por dinero. Que eres rico y yo una viuda desesperada que se aprovechó. La mandíbula de James se tensó. ¿Quiénes fueron? No importa. Sí importa. Clara lo miró. No quiero causar problemas. No estás causando nada. Ellas lo hicieron. James se puso de pie. Mañana voy al pueblo contigo. Y vamos a dejar claro algunas cosas. James, no. Clara, eres mi esposa. Y no voy a permitir que nadie te falte al respeto. Había una ferocidad en su voz que Clara no había escuchado antes. No era enojo ciego, era protección. Está bien, dijo finalmente, pero no hagas algo de lo que te arrepientas. James se acercó a ella y le puso las manos en los hombros. Lo único de lo que me arrepentiría es no defenderte. Al día siguiente, algo peor que los chismes llegó al rancho. Un hombre apareció a caballo. Era delgado, de traje oscuro y mirada calculadora. Se presentó como Vincent Blackwood, representante del Banco Territorial. James lo recibió en el porche. Clara observaba desde la ventana de la cocina. «Señor Harlow», dijo Blackwood con una sonrisa falsa. «Vengo a discutir algunos asuntos financieros». «No tengo asuntos pendientes con el banco», respondió James firmemente. «Oh, no es sobre usted directamente. Es sobre su esposa». Clara sintió que la sangre se le helaba. James dio un paso adelante. «Mi esposa está libre de deudas». Su difunto esposo no dejó nada pendiente. Blackwood sacó unos papeles de su cartera. Lamentablemente, eso no es del todo cierto. Verá, el señor Daniel Dawson tomó un préstamo pequeño del banco 6 meses antes de su muerte. Firmó un pagaré usando como garantía unas tierras que supuestamente había heredado de su padre. ¿Y?, preguntó James con voz peligrosa. «Y resulta que esas tierras nunca le pertenecieron legalmente. El título estaba en disputa, lo cual significa que el préstamo nunca fue respaldado apropiadamente». Clara salió al porche. «Mi esposo jamás tomó un préstamo». Blackwood la miró con desdén.
Tengo su firma aquí, señora. Y testigos. Es imposible. Daniel nunca mencionó ningún préstamo, tal vez porque sabía que no podría pagarlo. James se interpuso entre Blackwood y Clara. ¿Cuánto supuestamente debe? $300. Con intereses acumulados ahora son 500. Era una suma enorme. Clara sintió que el mundo se tambaleaba. Tengo hasta fin de mes para cobrar, continuó Blackwood. O tendré que tomar medidas legales contra la señora. Perdón contra usted ahora, señor Harlow, ya que asumió las deudas de su esposa al casarse. James se quedó muy quieto, peligrosamente quieto. ¿Quién te envió? Blackwood parpadeó. El banco, por supuesto. No, ¿quién te envió realmente? ¿Por qué este préstamo suena a fraude? Le aseguro que todo está en orden. Déjame ver esos papeles. Blackwood dudó, pero se los entregó. James los revisó con atención, sus ojos moviéndose rápidamente sobre cada línea. Esta firma está falsificada, dijo finalmente. ¿Y estos testigos? Uno de ellos es Beatrice Montgomery. Clara sintió que todo encajaba. Beatrice, la mujer que los había insultado el día de su boda. La señora Montgomery es una ciudadana respetable, dijo. Blackwood, la señora Montgomery, es una víbora, respondió James devolviendo los papeles. Y tú eres su mensajero. Dile a quien sea que esté detrás de esto que no va a funcionar. Blackwood sonrió con frialdad. Nos vemos en corte, señor Harlow. Se marchó dejando una nube de polvo y amenazas. Clara se dejó caer en la silla del porche, temblando. No es real, susurró. Daniel nunca firmó eso. James se arrodilló frente a ella. Lo sé, es una trampa. Alguien está tratando de quitarte lo poco que tenías. Y ahora que eres mi esposa, están tratando de atacarme a través de ti. ¿Quién haría algo así? James apretó los puños. Tengo mis sospechas. Pero necesito pruebas. Clara lo miró con ojos llenos de miedo. ¿Y si pierdes tu rancho por mi culpa? James le tomó el rostro entre sus manos. Escúchame bien, Clara. Este rancho es solo tierra, madera y piedra. Pero tú y esos niños son mi familia. Y voy a proteger a mi familia antes que cualquier propiedad. Pero, sin peros, vamos a pelear esto. Y vamos a ganar. La determinación en sus ojos era feroz. Clara sintió que algo se rompía dentro de ella, no de dolor, sino de gratitud. ¿Por qué haces esto? Podrías simplemente anular el matrimonio y librarte de este problema. James la miró intensamente, porque ya no puedo imaginar esta casa sin ustedes. Porque cuando Emma me muestra sus dibujos y Samuel me pregunta sobre los caballos, siento que mi corazón vuelve a latir. Porque cuando te veo cada mañana en la cocina, recuerdo lo que es despertar con propósito. Hizo una pausa. Y porque en algún momento de estas semanas dejaste de ser solo un arreglo y te convertiste en algo más. Clara sintió lágrimas calientes en sus mejillas. ¿Qué? James limpió una lágrima con su pulgar. Alguien que me importa. Alguien a quien quiero proteger no por deber, sino porque no soporto la idea de verte sufrir. Clara puso su mano sobre la de él. Yo también, susurró. También me importas. Fue la primera vez que admitieron lo que había estado creciendo entre ellos. No era el amor apasionado de sus primeros matrimonios. Era algo diferente, más tranquilo pero más profundo. Nacido del respeto mutuo, de la comprensión compartida, del dolor sanado juntos. James se inclinó y besó su frente suavemente. Vamos a superar esto, prometió. Juntos, Clara asintió, aferrándose a esa promesa como a un salvavidas. Pero esa noche, mientras acostaba a sus hijos, no podía sacudirse el miedo. Había encontrado un hogar, una familia, algo parecido al amor. Y ahora alguien estaba tratando de arrebatárselo todo. La batalla apenas comenzaba. James no perdió tiempo. A la mañana siguiente, antes del amanecer, ya estaba vestido y listo para partir. Hacia el pueblo. Clara lo encontró en la cocina preparando un café. Voy contigo, dijo ella. James se volvió. Es mejor que te quedes con los niños. Los niños estarán bien con Henry, pero esto me involucra tanto como a ti. Esa supuesta deuda está a mi nombre. James la estudió por un momento. Luego asintió. Está bien, pero prepárate. Va a ser una batalla.
Llegaron al pueblo cuando el sol apenas empezaba a calentar las calles polvorientas. Su primera parada fue la oficina del abogado local, un hombre mayor llamado Josiah Fletcher, que había conocido al padre de James. Fletcher los recibió en su oficina llena de libros y papeles amarillentos. James Harlow, dijo con una sonrisa cálida, hacía años que no te veía, y esta debe ser tu esposa. Clara, dijo James, necesitamos tu ayuda, Josiah. Le explicaron la situación. El préstamo fraudulento, la firma falsificada, la amenaza de Blackwood. Fletcher revisó los documentos con atención, sus ojos entrecerrados detrás de sus anteojos. Esto apesta a fraude, dijo finalmente. La firma de Daniel Dawson es claramente falsificada. Yo conocía su letra. Esto no se parece en nada. ¿Puedes probarlo?, preguntó Clara. Puedo intentarlo, pero necesitamos más que mi opinión. Necesitamos documentos legítimos con la firma real de tu esposo para compararlos. Clara sintió una punzada de esperanza. Tengo nuestro certificado de matrimonio. Está en la pensión donde vivíamos. La señora Callahan lo guarda. Perfecto. Eso es un comienzo. También necesitamos desacreditar a los testigos. Beatrice Montgomery no es precisamente conocida por su honestidad. James se inclinó hacia adelante. ¿Qué más podemos hacer? Investigar quién está realmente detrás de esto. Blackwood es solo un peón. Alguien más está moviendo los hilos. Salieron de la oficina de Fletcher con un plan. Primero, recuperar el certificado de matrimonio. Segundo, investigar a Beatrice Montgomery. Tercero, descubrir quién tenía motivos para atacarlos. Fueron a la pensión. La señora Callahan los recibió con sorpresa. Clara, niña, no esperaba verte. Necesito algo que dejé guardado aquí. Mi certificado de matrimonio con Daniel. La señora Callahan asintió y subió las escaleras con dificultad. Regresó con una caja pequeña. Guardé tus cosas después de que te fuiste. Pensé que podrías necesitarlas algún día. Clara abrió la caja con manos temblorosas. Dentro estaba el certificado, perfectamente preservado. También había algunas cartas que Daniel le había escrito cuando trabajaba lejos, y una fotografía borrosa de su boda. Clara tomó el certificado y se lo entregó a James. Él lo sostuvo con cuidado. Esta es la prueba, dijo. La firma aquí es completamente diferente de la del préstamo. La señora Callahan frunció el ceño. Alguien está tratando de hacerse pasar por Daniel. Alguien está tratando de destruir a mi familia, respondió Clara con firmeza. La anciana puso una mano en el hombro de Clara. Entonces luchen. Y si necesitan ayuda, díganmelo. Yo también tengo algunas historias sobre Beatrice Montgomery que podrían interesarles. James y Clara intercambiaron una mirada. ¿Qué tipo de historias?, preguntó James. La señora Callahan sonrió con astucia. El tipo que una mujer como ella no querría que se supieran. Pasaron la siguiente hora escuchando a la señora Callahan. Resultó que Beatrice Montgomery no era tan respetable como pretendía ser. Años atrás, había estado involucrada en un escándalo financiero donde había falsificado documentos para quedarse con la herencia de una viuda anciana. Nunca se probó legalmente, pero el pueblo entero lo sabía. Si pueden probar que ella tiene un patrón de falsificación, su testimonio no valdrá nada, dijo la señora Callahan. James se puso de pie. Gracias. Esto nos ayuda mucho. Salieron de la pensión con nueva información, pero aún faltaba la pieza más importante, descubrir quién estaba detrás de todo. La respuesta llegó de una fuente inesperada. Mientras caminaban por la calle principal, un hombre los detuvo. Era Miguel Torres, uno de los trabajadores de un rancho vecino. Señor Harlow, dijo nerviosamente. Necesito hablar con usted. James se detuvo. ¿Qué pasa, Miguel? El hombre miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. Sé quién está detrás del problema con su esposa. Clara sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Quién? Richard Thornton. El nombre cayó como una piedra. Richard Thornton era el dueño del rancho más grande después del de James, un hombre ambicioso y sin escrúpulos que había estado tratando de comprar tierras en la zona durante años. ¿Por qué Thornton haría esto?
preguntó James. Miguel bajó la voz aún más, porque quiere su tierra, señor Harlow, y sabe que usted nunca vendería. Pero si puede arruinarlo financieramente con una deuda falsa y la sequía al mismo tiempo, podría obligarlo a vender o quitarle el rancho cuando no pueda pagar. James apretó la mandíbula. ¿Cómo sabes esto? Trabajo en su rancho. Escuché una conversación entre él y Blackwood. Hablaban sobre cómo iban a presionarlo, usando las deudas de su esposa. Clara sintió rabia pura corriendo por sus venas. ¿Y Beatriz? Ella odia a su familia desde que el padre de James rechazó su propuesta de matrimonio hace años. Se unió a Thornton por venganza. Todo tenía sentido ahora. No era solo codicia. Era una conspiración calculada. ¿Por qué nos cuentas esto?, preguntó James. Miguel lo miró directamente. Porque usted es un buen hombre, señor Harlow. Nunca me trató como basura como lo hace Thornton. Y porque lo que están haciendo está mal. James le extendió la mano. Gracias, Miguel. Esto toma coraje. Solo prométame que cuando gane no me dejará sin trabajo. Thornton me va a despedir en cuanto se entere que hablé. Tendrás un trabajo en mi rancho si lo quieres. Miguel sonrió aliviado. Gracias, señor. James y Clara regresaron con Fletcher. Le contaron todo lo que habían descubierto. El abogado se recostó en su silla, pensativo. Esto es más grande de lo que pensé. Pero ahora tenemos un caso. Firma falsificada, testigo corrupto con historia de fraude y un conspirador con motivos claros. ¿Qué sigue?, preguntó Clara. Presentamos una demanda contra Thornton y Montgomery por fraude y conspiración. Y solicitamos una audiencia de emergencia para invalidar el préstamo antes de que Blackwood pueda ejecutar su amenaza. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó James. 2 semanas. Tal vez menos. James asintió con determinación. Entonces empecemos. Los siguientes días fueron un torbellino. Fletcher preparaba documentos legales. James reunía evidencia. Clara buscaba cualquier persona en el pueblo que estuviera dispuesta a testificar sobre el carácter de Beatriz. Una noche, exhausta, Clara se sentó en el porche mirando las estrellas. James salió y se sentó junto a ella. «Estás cansada», dijo él. «Estamos todos cansados». James tomó su mano. «Siento haberte metido en esto». Clara se volvió para mirarlo. «No me metiste en nada. Esto es algo que estamos enfrentando juntos. Pero si yo no te hubiera dado mi apellido, entonces mis hijos y yo todavía estaríamos muriendo de hambre en esa pensión. O peor, no te atrevas a arrepentirte de haberme salvado». James la miró intensamente. «No me arrepiento, ni por un segundo». Clara sintió que algo cambiaba en el aire entre ellos. «James, tengo que decirte algo». «¿Qué?» «Cuando acepté tu propuesta lo hice por necesidad. Pero ahora me doy cuenta de que incluso si tuviera todas las riquezas del mundo, igual querría estar aquí, contigo». James apretó su mano. «Clara, déjame terminar. No sé qué es esto que siento. No es lo mismo que sentí por Daniel. Es diferente. Más tranquilo, pero más profundo. Y sé que dijiste que no buscabas amor, pero creo que es demasiado tarde para eso». James se quedó en silencio por un momento largo. Luego habló con voz ronca. «También es demasiado tarde para mí». Clara sintió lágrimas en sus ojos. «¿Qué?» «No sé cuándo pasó. Tal vez cuando te vi por primera vez en mi puerta, desesperada pero digna. Tal vez cuando escuché a tus hijos reír en esta casa. Tal vez cuando probé tu primera cena y sentí que volvía a tener un hogar». Se volvió completamente hacia ella. «Pero en algún momento dejaste de ser solo la viuda que ayudé. Te convertiste en la mujer que me hizo recordar cómo vivir». Clara no pudo contener más las lágrimas. James las limpió con sus pulgares, sosteniéndole el rostro con ternura. «Te amo, Clara Harlow. No como amé a Anne. Eso fue mi juventud. Esto es mi madurez. Esto es más fuerte porque está construido sobre respeto mutuo y dolor compartido. Yo también te amo», susurró Clara. James la besó entonces. Fue un beso suave, lleno de promesas y esperanza.
Un beso que sellaba algo más profundo que cualquier contrato legal. Cuando se separaron, James apoyó su frente contra la de ella. «Vamos a ganar esto», prometió. «Y cuando lo hagamos, voy a hacerte mi esposa de verdad, no solo en papel». Clara sonrió a través de las lágrimas. «Ya soy tu esposa de verdad». Lo he sido desde hace semanas. Solo estábamos demasiado asustados para admitirlo. Esa noche, por primera vez desde que se casaron, James no se fue a su lado de la casa. Se quedó con Clara, sentados en el porche hasta el amanecer, sosteniendo las manos y planeando su futuro. Un futuro que ahora tenían que pelear para proteger, pero ya no peleaban solos, peleaban juntos, como esposos de verdad, como familia. La audiencia se programó para el viernes siguiente en el juzgado del condado. Fletcher había trabajado sin descanso, preparando el caso, y ahora todo dependía de lo que sucediera en esa sala. La mañana de la audiencia, Clara se vistió con el vestido más elegante que había encontrado en el armario de Anne. Era de color azul oscuro, simple pero digno. James la esperaba abajo, vestido con su mejor traje. «Estás hermosa», dijo él cuando ella bajó las escaleras. «Estoy aterrada», respondió Clara con honestidad. James le ofreció su brazo. «Yo también, pero lo vamos a enfrentar juntos». Dejaron a Emma y Samuel con Henry, quien prometió cuidarlos como si fueran sus propios nietos. Los niños no entendían completamente lo que estaba pasando, pero sentían la tensión. «¿Van a volver?», preguntó Emma con ojos grandes. Clara se arrodilló y abrazó a su hija. «Vamos a volver. Y cuando lo hagamos, todo esto habrá terminado». El juzgado estaba lleno. Parecía que todo el pueblo había venido a presenciar el drama. Clara vio rostros conocidos, algunos amigables, otros curiosos, muchos juzgando. En el frente de la sala estaba Richard Thornton, un hombre corpulento de 50 años con bigote espeso y ojos fríos. Junto a él, Beatrice Montgomery, vestida como si fuera a una fiesta, con una sonrisa arrogante en el rostro. Vincent Blackwood estaba sentado con el abogado de Thornton, un hombre elegante de la capital que claramente cobraba mucho más que Fletcher. El juez entró. Era el juez Harrison, un hombre de 60 años conocido por su severidad, pero también por su sentido de justicia. «Orden en la sala», anunció. «Procederemos con el caso de Thornton contra Harlow respecto a la deuda del difunto Daniel Dawson». El abogado de Thornton se puso de pie primero. Era suave, convincente, pintando a Clara como una mujer que había contraído deudas y ahora trataba de evadirlas, casándose con un hombre rico. «Los hechos son simples, su señoría. El señor Dawson firmó un pagaré por $500. Murió sin pagar. La señora Dawson, ahora señora Harlow, es responsable de esa deuda. Mi cliente simplemente busca lo que se le debe». Clara sintió náuseas escuchando las mentiras dichas con tanta convicción. Luego fue el turno de Fletcher. Se puso de pie con calma, sosteniendo una carpeta gruesa. «Su señoría, lo que mi distinguido colega llama hechos simples, es en realidad un caso complejo de fraude, falsificación y conspiración criminal». Un murmullo recorrió la sala. Thornton se puso tenso. Fletcher continuó. «Tengo aquí el certificado de matrimonio original del señor y la señora Dawson, con la firma auténtica del señor Dawson. También tengo el supuesto pagaré. Como puede ver claramente, las firmas no coinciden». Le pasó ambos documentos al juez. Harrison los estudió con atención, comparándolos lado a lado. «La diferencia es evidente», murmuró el juez. «Además», continuó Fletcher, «tenemos un testigo que puede declarar sobre la conspiración detrás de este fraude». Miguel Torres entró a la sala. Estaba nervioso, pero su voz fue clara cuando juró decir la verdad. Fletcher lo guió a través de su testimonio. Miguel explicó cómo había escuchado a Thornton y Blackwood planeando usar la deuda y falsa para arruinar a James. Cómo Beatrice había sido reclutada por su antiguo rencor hacia la familia Harlow. El abogado de Thornton trató de desacreditar a Miguel, pintándolo como un empleado descontento.
Pero Miguel se mantuvo firme. «No tengo nada que ganar mintiendo», dijo. «Solo quiero que se haga justicia». Luego Fletcher llamó a la señora Callahan al estrado. Ella testificó sobre el pasado de Beatrice, su historial de falsificación documentos, el escándalo que había quedado sin resolver años atrás. «Esa mujer no tiene un gramo de honestidad en su cuerpo», declaró la señora Callahan sin rodeos. «Y todo el pueblo lo sabe, aunque algunos finjan lo contrario». Beatriz palideció. Thornton apretó la mandíbula. Finalmente Fletcher llamó a Clara al estrado. Clara caminó hacia el frente con las piernas temblando. Se sentó y puso su mano sobre la Biblia mientras juraba decir la verdad. Fletcher fue gentil con ella. «Señora Harlow, ¿su difunto esposo alguna vez mencionó haber tomado un préstamo?» «Nunca. Daniel me contaba todo sobre nuestras finanzas. Éramos pobres pero honestos. Él nunca habría ocultado una deuda». «¿Y reconoce la firma en el pagaré como la de su esposo?» «No, esa no es su letra». Daniel tenía una letra distintiva, más pequeña y apretada. «Esta firma es grande y descuidada». El abogado de Thornton se levantó para el contrainterrogatorio. Fue despiadado. «Señora Harlow, ¿no es cierto que usted se casó con el señor Harlow apenas semanas después de enviudar?» «Sí. ¿Y no es cierto que lo hizo por dinero?» Fletcher se puso de pie. «Objeción. Irrelevante». «Denegada», dijo el juez. «Responda la pregunta, señora Harlow». Clara respiró profundo. «Me casé con James Harlow porque mis hijos estaban muriendo de hambre, porque no tenía opciones». Pero lo que comenzó como desesperación se convirtió en algo más. Se convirtió en respeto mutuo, en confianza, en amor. Miró directamente a James. «Y no me avergüenzo de eso». La sala quedó en silencio. El abogado trató de continuar, pero Clara no le dio oportunidad. «Mi esposo Daniel fue un buen hombre. Trabajó honestamente toda su vida. Y alguien está usando su nombre muerto para robar. Eso es lo que debería avergonzarles». Se volvió hacia Thornton. «¿Cuánta tierra necesita un hombre? ¿Cuánto dinero es suficiente? ¿Vale la pena destruir familias solo para tener más?» Thornton desvió la mirada. Clara bajó del estrado. James la tomó de la mano cuando regresó a su asiento. «Bien hecho», susurró. El juez llamó un receso para deliberar. Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de la vida de Clara. Esperaron afuera del juzgado, caminando en círculos sin poder hablar. Finalmente, el alguacil los llamó de vuelta. El juez Harrison se veía severo cuando todos volvieron a sus lugares. «He revisado toda la evidencia presentada», comenzó, «y he llegado a una conclusión clara». Clara contuvo la respiración. «El pagaré presentado por el señor Thornton es una falsificación evidente. La firma no coincide con ningún documento legítimo del señor Dawson. Además, el testimonio del señor Torres y la señora Callahan establece un patrón de comportamiento fraudulento por parte de los demandantes». Thornton se puso de pie. «Su señoría, esto es ridículo». «Siéntese, señor Thornton», ordenó el juez con voz de acero. «No he terminado». Thornton se sentó lentamente, su rostro rojo de furia. «No solo desestimo este caso, sino que ordeno una investigación criminal contra el señor Richard Thornton, la señora Beatrice Montgomery y el señor Vincent Blackwood por fraude, falsificación de documentos y conspiración». Un grito ahogado recorrió la sala. «Además», continuó el juez, «ordeno que el señor Thornton pague una multa de $1000 a la familia Harlow como compensación por el daño causado». El martillo cayó con un golpe firme. Caso cerrado. La sala estalló en murmullos. Clara sintió que las piernas le fallaban. James la sostuvo, abrazándola fuerte. «Ganamos», susurró ella incrédula. «Ganamos». «Ganaste», corrigió James. «Tu testimonio cambió todo». Fletcher se acercó sonriendo. «Excelente trabajo ambos. Thornton no va a volver a molestarlos». Salieron del juzgado bajo un sol brillante. La gente los miraba con una mezcla de respeto y asombro. Beatrice Montgomery pasó junto a ellos con la cabeza baja, derrotada.
Thornton ni siquiera los miró, subiendo a su carreta y marchándose rápidamente. Miguel Torres se acercó tímidamente. «Señor Harlow, espero no haberme excedido». James le extendió la mano. «Te excediste en coraje y honestidad. El trabajo en mi rancho sigue en pie, si lo quieres». Miguel sonrió aliviado. «Lo acepto». «Gracias, señor». Mientras conducían de regreso al rancho, Clara se recostó contra el hombro de James. «Todavía no puedo creerlo. Pensé que lo perderíamos todo. Nunca iba a dejar que eso pasara». Clara levantó la vista hacia él. «¿Y ahora qué?». James sonrió, esa sonrisa rara que había empezado a aparecer más seguido. «Ahora vivimos, sin amenazas, sin miedos. Solo nosotros y nuestros hijos». «Nuestros hijos», repitió Clara, saboreando las palabras. Cuando llegaron al rancho, Emma y Samuel corrieron hacia ellos. «¿Ganaron?», gritó Emma. «¡Ganamos!», respondió Clara, arrodillándose para abrazarlos. Samuel miró a James. «Significa que podemos quedarnos para siempre». James se agachó junto a ellos. «Significa que esta es tu casa, para siempre. Nadie puede quitártela». Samuel sonrió y abrazó a James con fuerza. Emma hizo lo mismo. Henry observaba desde el porche, limpiándose los ojos disimuladamente. Esa noche prepararon una cena especial. Henry se unió a ellos, junto con Miguel, que había venido a hablar sobre su nuevo trabajo. La mesa estaba llena de comida, risas y conversación. La casa, que había sido un mausoleo silencioso, ahora resonaba con vida. Después de cenar, cuando los niños estaban dormidos y los invitados se habían ido, James y Clara se sentaron juntos en el porche. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo James. «¿Qué?». «Nuestro matrimonio fue legal, pero nunca tuvo una celebración real. Sin flores, sin fiestas, sin nada». Clara sonrió. «No necesito esas cosas, lo sé, pero yo quiero dártelas. Quiero casarme contigo de nuevo, pero esta vez por las razones correctas. No por protección o necesidad, sino por amor». Clara sintió lágrimas de felicidad. «¿Me estás proponiendo matrimonio?». «Sí». «Clara Harlow, ¿te casarías conmigo otra vez? Esta vez con tu corazón completo, no solo tu firma». Clara se rió entre lágrimas. «Sí, 1000 veces sí». James la besó bajo las estrellas, sellando una promesa que ya habían estado viviendo durante semanas. No necesitaban papeles para saber que eran una familia, pero ahora lo serían sin miedo, sin amenazas, sin nada que los separara. Solo amor construido sobre dolor sanado, respeto mutuo y segundas oportunidades. 3 semanas después del juicio, el cielo finalmente se abrió. La lluvia llegó como una bendición, suave al principio y luego más fuerte, empapando la tierra sedienta. Los pastos comenzaron a reverdecer. Los arroyos volvieron a fluir. El ganado bebía con avidez del agua fresca. James estaba en el campo cuando comenzó a llover. Se quitó el sombrero y dejó que el agua corriera por su rostro, sonriendo por primera vez en meses sin que hubiera un peso en su pecho. En la casa, Clara observaba desde la ventana de la cocina. Emma y Samuel corrían bajo la lluvia, gritando de alegría, empapándose completamente. Clara no los detuvo. Los dejó jugar, ser niños, disfrutar de este momento de pura felicidad. Henry entró secándose con un trapo. «La tierra va a sanar», dijo el anciano. «Y este rancho también», Clara asintió. «Ya está sanando». Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo, toda la familia se reunió en la sala. James había encendido el fuego, aunque el aire ya no era tan seco. Era más por el confort que por necesidad. Emma estaba sentada en el suelo dibujando. Samuel jugaba con su caballo de madera. Clara cosía junto a la ventana. James leía en su silla, pero cada tanto levantaba la vista para mirar a su familia, no por sangre, no por obligación, por elección. «Papá James», dijo Samuel de repente. James levantó la vista. Era la primera vez que el niño lo llamaba así. «¿Sí, Samuel? ¿Siempre vamos a vivir aquí?» «Siempre». «¿Y mamá también?» James miró a Clara, quien también había detenido su costura. «Tu mamá es mi esposa. Este es su hogar tanto como el mío.
Emma levantó la vista de su dibujo. ¿Eso significa que somos una familia de verdad? Clara sintió un nudo en la garganta. Siempre fuimos una familia de verdad, mi amor. Desde el día que llegamos aquí. Emma sonrió y volvió a su dibujo. Pero Samuel no había terminado. Mi papá Daniel está en el cielo, ¿verdad? El silencio se volvió pesado. Clara no sabía cómo responder sin lastimar a James, pero James habló primero. Sí, tu papá Daniel está en el cielo, y él te amaba mucho, y tú nos amas. Mucho. A ti, a tu hermana y a tu mamá. Samuel consideró esto por un momento. Luego asintió satisfecho y volvió a su juego. James y Clara intercambiaron una mirada. No necesitaban palabras. Ambos sabían que acababan de cruzar otro umbral. Los niños los habían aceptado no como reemplazos de lo que perdieron, sino como una nueva forma de familia. Los días que siguieron fueron tranquilos. El rancho prosperaba con la lluvia. Miguel había resultado ser un trabajador excelente y leal. Henry continuaba siendo el corazón sabio del lugar. Y la familia Harlow se establecía en una rutina confortable. Una mañana, Clara se despertó sintiéndose extraña. No enferma, solo diferente. Se levantó y fue a la cocina, donde preparó café como siempre. Pero el olor le revolvió el estómago. Se alejó rápidamente, respirando profundo. James entró en ese momento. ¿Estás bien? Sí, solo... El café me cayó mal. James frunció el ceño. Nunca te ha molestado antes. Clara se sentó, su mente trabajando. El estómago revuelto. El cansancio que había sentido los últimos días. La sensibilidad a los olores. Sus ojos se abrieron grandes. James. ¿Qué? Creo que estoy embarazada. El mundo se detuvo. James la miró fijamente, su rostro pasando por una docena de emociones en segundos. Sorpresa, miedo, esperanza, alegría. ¿Estás segura? No completamente. Pero todos los signos están ahí. James se arrodilló frente a ella tomando sus manos. ¿Cómo te sientes al respecto? Clara lo miró a los ojos, aterrada, feliz, asustada de ilusionarme. James asintió, entendiendo perfectamente. Yo también. Se quedaron así por un momento largo, sosteniendo las manos, procesando lo que esto significaba. Si es verdad, dijo Clara suavemente, este bebé será nuestro, de los dos. James sintió lágrimas en sus ojos. Después de todo lo que perdí, pensé que nunca tendría esto. Una familia, un hijo propio. Lo tendrás. Ya lo tienes. Emma y Samuel son tuyos. Y si hay un bebé en camino, también será tuyo. James la abrazó con fuerza. Te amo tanto, Clara, y yo a ti. Fueron al pueblo esa misma semana para ver al doctor. El doctor Reynolds, un hombre mayor que había traído al mundo a la mitad del condado, las examinó con cuidado. Después de unos minutos, sonrió. Felicidades, señora Harlow. Va a tener un bebé. Clara sintió que el mundo se iluminaba. James, que había esperado afuera, entró cuando lo llamaron. ¿Y bien? El doctor le dio una palmada en el hombro. Vas a ser padre, James. En unos 6 meses, calculo. James se quedó sin palabras. Luego abrazó a Clara, levantándola del suelo y girando con ella. Vamos a tener un bebé, rió. Un bebé. El doctor Reynolds los observaba con calidez. Después de todo lo que han pasado, se merecen esta felicidad. De regreso en el rancho, James insistió en que Clara descansara más. Ella protestó, diciendo que podía seguir con sus labores. Pero James era inflexible. No voy a arriesgarme a perderte. Ni a ti ni al bebé. Clara vio el miedo en sus ojos y comprendió. Esto no era solo sobre el nuevo bebé. Era sobre Anne, sobre el hijo que James nunca llegó a conocer. No voy a desaparecer, le prometió. Voy a cuidarme. Pero también voy a vivir, James. No puedo pasar 6 meses en la cama. James sabía que tenía razón. Asintió lentamente. Está bien, pero nada pesado. Y si te sientes mal, me lo dices de inmediato. Lo prometo. Esa noche le contaron a Emma y Samuel. Los niños estaban confundidos al principio, pero cuando entendieron que iban a tener un hermanito o hermanita, estallaron de emoción. ¿Puedo enseñarle a dibujar?, preguntó Emma.
Por supuesto, dijo Clara. ¿Y yo le puedo enseñar sobre caballos? Preguntó Samuel. Definitivamente, respondió James. Los meses siguientes pasaron en una mezcla de anticipación y preparación. James construyó una cuna con sus propias manos, tallando pequeños caballos en la madera. Clara cosía ropa diminuta, preparaba pañales, organizaba la habitación del bebé. Henry se convirtió en el abuelo no oficial, siempre cerca para ayudar con Emma y Samuel, mientras Clara descansaba. Miguel traía flores silvestres del campo para alegrar la casa. La comunidad, que había sido tan crítica al principio, ahora los aceptaba completamente. La victoria en el juicio había cambiado muchas opiniones. Pero más que eso, la gente veía cómo la familia Harlow se cuidaba mutuamente, cómo habían sanado juntos. Una tarde, mientras Clara descansaba en el porche, llegó una visitante inesperada. Era la señora Callahan. «Vine a ver cómo estabas», dijo la anciana. «Y a traerte esto». Le entregó un paquete envuelto en tela. Clara lo abrió y encontró una manta tejida a mano, suave y cálida. «La hice para el bebé», explicó la señora Callahan. «Cada niño merece algo hecho con amor». Clara sintió lágrimas en sus ojos. «Gracias. No tenías que hacer esto». «Claro que tenía que hacerlo. Tú me enseñaste algo importante, Clara. Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Que el amor puede venir de los lugares más inesperados». Las dos mujeres se abrazaron, unidas por el respeto mutuo y los caminos difíciles que ambas habían recorrido. Finalmente llegó el día. Clara despertó con contracciones en la madrugada. James, que apenas había dormido durante las últimas semanas por el nerviosismo, se levantó de inmediato. «Es hora», dijo Clara con calma. Aunque sus manos temblaban, James corrió a despertar a Henry, quien se llevaría a Emma y Samuel a su casa. Luego fue a buscar al doctor Reynolds. El parto fue largo, pero sin complicaciones. James se quedó junto a Clara durante todo el proceso, sosteniéndole la mano, limpiándole la frente, susurrándole palabras de aliento. Cuando finalmente el llanto del bebé llenó la habitación, James lloró. Lloró por el hijo que había perdido años atrás. Lloró por la segunda oportunidad que la vida le estaba dando. Lloró de pura alegría.